Estamos de vuelta. Hoy es un día especial, hoy 21 de marzo, además de ser el Día de la Poesía, es el día en el que reconocemos a las personas con síndrome de Down y festejamos y celebramos con ello y reivindicamos con ello. Y desde Down Almería se entregan unos premios muy especiales. Y ahí ha estado Mónica, así que me voy con ella a ver qué nos tiene que mostrar. Pues sí, Alfredo, nos hemos venido hasta el Teatro Apolo porque esta tarde se celebra la 7ª gala de los premios Down de Oro. Tenemos con nosotros a Isabel Parra, presidenta de Asalsido. Muy buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes. Un año más dando visibilidad. Sí, por supuesto. Todos los 21 de marzo nosotros es nuestro día especial y bueno, todos ellos, todas las personas con síndrome de Down se encuentran felicísimas de poderlo celebrar y de poder dar visibilidad a las personas con síndrome de Down. Os hemos pillado ahora preparando un poquito todo esta gala, que tantas ganas imagino que tenéis de que se lleve a cabo. ¿En qué va a consistir, Isabel? Bueno, pues es una gala en la que nosotros pues vamos a entregar unos Down de Oro y unas menciones especiales a todas aquellas personas y empresas y entidades que consideramos que apoyan continuamente a las personas con síndrome de Down y hacen que cada vez estén más incluidos dentro de la sociedad y consigan los derechos que ellos se merecen como personas. ¿Qué supone para vosotros esta fecha, esta gala, el que tantas personas se puedan acercar hasta aquí al Teatro Apolo y mostraros tal y como son? Pues nosotros es un momento de reivindicación, de celebración, de mostrarnos a todos, de poder demostrar que las personas con síndrome de Down están aquí, que como dice nuestra campaña de este año, que sienten, que tienen aspiraciones, tienen sueños y necesitan que nosotros los apoyemos para poderlos conseguir y dar una visión nueva a la sociedad que empieza a verlo pues como lo que son personas con ilusiones, con sueños y que son capaces de conseguirlo. Claro que si este año la campaña se llama Siento, luego existo, ¿qué queréis transmitir con ella? Pues hacer un poco reflexionar a la gente, que es verdad que ha habido estereotipos a lo largo de la historia con respecto al síndrome de Down y entonces pues vamos a ver que lo más importante en una persona es sentir y ellos son personas y sienten, entonces resulta extraño que a veces te comentan, hoy pues he visto una pareja y lo ven todavía como algo raro. No, claro, son personas, se enamoran, tienen pareja, tienen amigos, a veces están tristes, tienen sus problemas, en fin, que cambia un poco esa imagen de que ellos pues creen que no tienen los mismos sentimientos que los demás y nada más lejos de la realidad, algunos por encima de los demás porque son capaces de transmitir mucho. Desde luego que sí, Isabel, hoy estamos aquí en esta gala, pero a lo largo de estos días habéis llevado a cabo diferentes actividades también. Sí, llevamos toda la semana. Ellos empezaron con una fiesta porque eso para ellos es primordial. Más, claro. Entonces ellos en junta directiva nos pidieron, tenemos un representante de jóvenes con síndrome de Down en la junta directiva y nos pidieron expresamente celebrar una fiesta en la que ellos pudieran pasárselo bien y conmemorar el día del síndrome de Down y empezó el viernes pasado. Luego han tenido una serie de actividades, hemos tenido puerta abierta y bueno, hoy el día grande que llevamos todo el día con todos los colores propios del síndrome de Down, el amarillo y el azul, por toda Almería, pues transmitiendo esa alegría que ellos transmiten. Qué maravilla. Cuéntanos un poco cómo es la actividad que hacéis desde Asalsido. Bueno, en Asalsido, gracias a Dios, pues desde que los chicos nacen, en el primer momento que nos comunican que hay una persona con síndrome de Down, se le da su espacio, se le informa que estamos ahí para ayudarles y ya nos ponemos manos a la obra, los apoyamos en todo, los tranquilizamos, le empezamos a dar la atención temprana, luego hay apoyo en el colegio en la edad infantil, conforme van creciendo les vamos dando preparación laboral y luego de nuestra mano vamos intentando incorporarlos al mercado laboral sin soltarlo. Tenemos también centro ocupacional,
tenemos centro de día y nos faltaba, pues porque es la primera generación que está envejeciendo, porque antes morían, por desgracia antes, porque no estaba la salud tan avanzada como ahora, y ahora pues estamos en un proyecto maravilloso que es la alegría más grande que tenemos ahora mismo, porque si Dios quiere, para el 2026 haremos un residencial donde ellos van a poder vivir en apartamentos, cada uno con los apoyos que necesite, pero van a poder, al final vamos a cumplir el sueño de saber el día de mañana cuando no estemos que ellos están bien, que tienen su vida propia y que van a estar bien cuidados. Qué bonito. ¿Habéis notado muchos avances desde que se fundó la asociación? Pues la verdad es que sí, porque antes de no haber nada y de estar un poco cada uno en su casa y sin darles muchas posibilidades, pues ahora tienen todo y nosotros luchamos para que consigan el máximo posible. Y sí, se ve en la sociedad ya los ve de otra manera, se les ve con una cara amable, ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo. Pues muchísimas gracias, Isabel, y enhorabuena por el trabajo, gran trabajo que hacéis. Muchas gracias a vosotros. Alfredo, pues ya has escuchado cómo se va a desarrollar aquí la tarde, todas las actividades que han estado llevando a cabo durante la semana y, por supuesto, como le decía Isabel, la gran labor que realizan desde Asalsido día tras día. Nosotros nos marchamos, que esto empieza en breves y tienen que estar preparadísimos. A descansar, Mónica, muchas gracias. Gracias a Dauna Almería, gracias a Salsido por abrirnos las puertas de su evento de hoy. Muchas felicidades a todos, chicos y chicas. Bueno, decía que íbamos a hablar de un personaje histórico, de un personaje que puede también crear su controversia, su polémica en los círculos, sobre todo creyentes y cristianos, ¿no? Un personaje que se ha convertido en el protagonista de la última obra de un historiador, de un escritor almeriense, amigo de esta casa, que hoy está conmigo. Óscar Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómodo? Contigo. Muy bien, bien. Sí. Contigo siempre bien. Ya se puede encontrar en las plataformas, ya está circulando por todo el país un libro que lleva el título Judas el Iscariote tras el beso del traidor. Sí, así Tu última criatura. Sí. A ver, la última entrega de una saga que ya llevo unos cuantos años realizando en torno a todo lo que es la trama evangélica. Empecé con Jesús, convocamos que hablo de Jesús, que un libro que salió con Planeta. María Magdalena después. Ahora me quedan unos cuantos. Si quieres te puedo incluso adelantar, ¿no? Me queda Juan el Bautista, que es un personaje que es fascinante, y me queda el gran personaje, que yo creo que será un poco el libro de mi vida. Espero que haya alguno después, ¿no? Pero bueno, que es la Virgen María, que es otro personajazo, ¿no? A ver, a mí me interesa mucho, y bien lo sabes, no solamente los aspectos históricos, que por desgracia son muy pocos los que podemos saber de estos personajes, porque las fuentes que tenemos son muy esquivas y muy escasas. Pero me interesa mucho también todo lo que se ha escrito y todo lo que se ha producido sobre estos personajes, porque forman parte de la cultura popular, no dejan de ser todos personajes pop en ese aspecto, ¿no? Y Judas, curiosamente, fíjate, ahora sí que entramos en los aspectos históricos, pero desde esa perspectiva es alucinante. Yo te digo, yo cuando empecé con este proyecto de investigación pensaba que iba a ser un libro más pequeño, en comparación, por ejemplo, con María Magdalena, con un personaje que, como bien sabes también, en los últimos años, como consecuencia del Código Da Vinci, se ha convertido en un personaje súper conocido y hay un montón de literatura en torno a ella, ¿no? Bueno, pues te puedo asegurar que hay más sobre Judas. Existen un montón de novelas en las que Judas es el protagonista. Existen un montón de obras en las que, por ejemplo, un ejemplo de eso. 2. La última tentación de Cristo, la famosa película de Scorsese, que es una novela. El protagonista de la novela realmente es Judas. Y otro ejemplo, que seguro que conoces, no te quiero decir con esto viejo. Te lo digo yo, te hablo de Jesucristo Superstar. Ahí estamos. Claro, en el que el protagonista es. De hecho, yo le dedico un capítulo a esa ópera rock y también a la película, que se llama Judas Superstar. El protagonista es Judas. Es que es el narrador, además de la obra. Y claro, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿a qué viene esto? Igual que te digo, mira, por ejemplo, María Magdalena solamente aparece en un par de apócrifos. Sin embargo, Judas aparece como en 20 obras apócrifas. ¿Por qué el interés por Judas? Bueno, pues ahí es donde está la madre del cordero, ¿no? Que diría el maestro Juan Elnao Galán. Y es que lo que cuentan los evangelistas sobre Judas es muy confuso y no permite entender muy bien cuál es su papel real. Sí, porque el por qué lo hizo, el por qué de la traición, cómo lo traicionó, por qué era tan importante ese gesto del beso en el Monte de los Olivos para que los romanos detuvieran a Jesús. Exacto. Todo eso se queda ahí como muy difuminado, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, para seguir un poco una secuencia y sin enrollarme mucho, que yo tiendo mucho a eso, el primer evangelio, el más antiguo, es el evangelio de Marcos, que tuvo que escribirse en torno a los años 70, más o menos. En ese evangelio, Marcos, simplemente, sin dar ninguna explicación, cuenta que justo después de la unción en Betania, que es el momento en el que una tal María de Betania
unge el pelo de Jesús con un perfume de nardos. Justo después de eso, Judas decide ir a entregar a Jesús, va a hablar con las autoridades judías y decide entregar a Jesús, pero no da ninguna explicación. Y además, Judas es la primera vez que aparece en ese evangelio y luego vuelve a aparecer justo en el momento de la entrega en el huerto de Getsemaní y desaparece. Los siguientes evangelistas, que serían Marcos y Lucas, evidentemente ninguno de los autores del evangelio son estos supuestos autores, ¿no? Pero eso sería otra historia. Marcos y Lucas lo que hicieron, para que lo entendamos, hicieron remakes. Mejor dicho, hicieron versiones extendidas del evangelio de Marcos. Cogieron Marcos y otras fuentes, como el famoso documento Q, del que se ha hablado mucho, y ampliaron ese texto con mucha información nueva. Ambos intentaron aportar una explicación al motivo de la traición de Judas, pero curiosamente no coincidieron. Lucas dice simplemente que estaba poseído por el diablo, que era Satanás el que estaba moviendo los hilos. Sin embargo, Mateo introdujo la famosa explicación que todos conocemos, que es la explicación de las famosas 30 monedas. La bolsa de las monedas. Que lo hizo por dinero. Y además también Mateo introdujo otra cosa interesante, que es una cena, la cena de la muerte de Judas, que supuestamente se ahorca después de arrepentirse y de ir a entregar las monedas. Y luego, curiosamente, Juan, el último evangelista, que parece ser que no tiene relación con los otros, solamente de una forma tangencial, Juan también acudió un poco al mismo motivo de la posesión demoníaca, pero además introdujo algo que es muy curioso y que ha pasado también a la tradición, y es que Judas describe a Judas como el tesorero del grupo de Jesús. Y claro, esto nos lleva a algo muy curioso, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa que para mí es importante, y yo le doy muchísima importancia en el libro, y creo que tanto creyentes como no creyentes tienen que tener muy claro esta idea. Judas era uno de los 12. En los textos originales en griego, cuando se habla de los 12, se usa, no es una mayúscula, pero es un nombre propio, los 12. Son los elegidos, ¿no? Los elegidos por Jesús. Claro. Los elegidos por Jesús para predicar su mensaje, pero también para curar, para realizar exorcismos, eran sus enviados. Jesús eligió a Judas. Claro, eso ponía en un problema a los cristianos posteriores, porque ¿cómo explicar que Jesús, que supuestamente era el Hijo de Dios y era alguien que tenía poderes, pudo equivocarse? Claro, las tradiciones posteriores han planteado que Jesús no se equivocó, sino que él sabía que eso iba a pasar y que Judas era una suerte de pieza que tenía que mover... La pieza necesaria para que se cumpliera la profecía. Exacto, que era que él muriese en la cruz. Pero claro, desde una perspectiva no creyente, eso no termina de encajar, pero si partimos de que Jesús fue simplemente un profeta, un líder religioso judío de la época, reformista y tal, no podía saber que eso iba a pasar. Claro. Por lo tanto, se equivocó con Judas, ¿no? Pero claro, eso por un lado, no queda claro cuál es el motivo de la traición. Yo en el libro especulo con un montón de ideas distintas que se han planteado. Por ejemplo, hay una idea muy curiosa, y a mí me parece muy razonable, y es que hay que tener en cuenta que Jesús, y eso sí parece histórico, Jesús llegó a considerarse el Mesías, es decir, un enviado de la divinidad que, según las tradiciones judías recientes de la época de Jesús, iba a llegar para ser un poco la vanguardia del reino de Dios, que iba a llegar también, y que iba a devolver al pueblo de Israel su lugar merecido en el pueblo elegido, ¿no? El pueblo elegido del Éxodo. Ese Mesías, según las tradiciones, era por un lado un líder religioso, pero también un líder político, guerrero. Por eso Jesús, por ejemplo... Así le esperan, ¿no? Sus seguidores. Exacto, cuando lo ven aparecer, ven en él a claro. ese líder político. De hecho, fíjate, hay una escena muy curiosa que también yo le doy mucha importancia, que pasa justo antes de la traición de Judas, que es lo que se celebra el Domingo de Ramos, que es la entrada gloriosa de Jesús en Jerusalén. Jesús, y eso en todo el Evangelio parece claro, se muestra claramente, Jesús se empeña en organizar esa cena, esa entrada, como algo orquestado. De hecho, manda a los discípulos que vayan a buscar un burro para él entrar montado en un burro, porque eso es lo que decía la profecía de Zacarías, que el rey de Israel entraría y sería recibido con palmas de olivo, o sea, con palmas y con ramas de olivo, al grito de Hosana, rey de los judíos. Es decir, Jesús estaba convencido de que él era ese Mesías. Sin embargo, fíjate, y esto es importante, a la vez él tenía una vertiente religiosa que no encajaba con ese aspecto político. Y muchos historiadores defienden que quizás ese fue el motivo de la traición, que quizás Judas era alguien que pensaba que Jesús tenía que ser ese líder guerrero, y sin embargo Jesús no se mostró así. Claro, y dolido por la realidad que después se encuentra, decide entregarlo. Claro, hay también quien defiende, fíjate que esto es muy curioso, muchos lo han defendido, que Judas hizo esto, lo traicionó para provocar que Jesús demostrase ante todos quién era realmente. ¿Por qué? Porque es verdad, y eso se conoce en el argot de los historiadores de estos temas, como el secreto mesiánico. Jesús, en Marcos, sobre todo en Marcos, pero también en Lucas y Mateo, una y otra vez, cuando hace algún milagro, cuando hace algún exorcismo, cuando por ejemplo, alguien le reconoce públicamente como el Mesías, por ejemplo, Pedro o alguien más,
siempre suele decir que por favor no digáis nada de esto, no ha llegado mi momento todavía. Como que quiere mantener ese secreto. Sí, está esperando un momento concreto. Algo, claro. Y sin embargo, como que Judas estaba ya un poco harto de esa situación, entonces provocó que se entregase para, una vez que estuviese detenido, que no tuviese más remedio que mostrar sus poderes y quién era realmente. Sin embargo, luego sí que llama la atención el triste final de Judas, ¿no? Claro. ¿Qué le lleva a eso, no? Claro, esa es la historia, ¿no? Pero claro, según por ejemplo, de eso tenemos dos versiones. Una aparece en el Evangelio de Mateo y otra aparece en los Hechos de los Apóstoles, que supuestamente escribe el mismo autor que el Evangelio de Lucas. Pero las versiones no coinciden. La Iglesia Católica y la cristiandad ha intentado hacerlas coincidir como puede, pero no coinciden realmente. En una Judas se ahorca preso del remordimiento, se arrepiente, y eso es importante también entenderlo. Se arrepiente, ¿y por qué se arrepiente? O sea, ¿por qué hizo eso si luego se iba a arrepentir? Pues posiblemente porque no midió las consecuencias, no pensaba que iban a matar a Jesús, ¿no? Pero en el Evangelio de Lucas no se arrepiente, sino que se compra un terreno con el dinero ese de las 30 monedas y dice simplemente que se cae y se le abre la tripa y se le desparraman las tripas por el suelo. La Iglesia Católica o la cristiandad ha mezclado un poco las dos ideas, ha dicho que fue ahorcado, que se cayó de la horca y que ahí fue cuando pasó esto de las tripas, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa que a mí es lo que más me inquieta todo esto. Todo el libro gira en torno a estas preguntas, ¿no? Pero hay una idea que es esencial, que tú lo has dicho, que es el beso de Judas. Sí. Por eso se llama el libro también Tras el beso del traidor. ¿Por qué tenía que entregarle y por qué con un beso? Que es una cosa, el beso es algo, el beso entendido, si entendemos los evangelios como una narración ficticia, pongamos, ese acto es tremendamente ruin. No solamente es ruin porque estás traicionando a tu maestro, sino que además lo entregas con un beso. El beso es algo muy de amigos, de familia y de tal. Pero fíjate, ¿no? Podría haber sido simplemente Ese aquel al que yo me acerque, aquel claro, al que le dé la mano. No, es un beso. Y además en todos los evangelios queda claro que él lo pacta con los judíos, que va a ser así la entrega, como para mayor escarnio, ¿no? Pero hay algo más inquietante en torno a esto, y es, ¿por qué tenía que identificar Judas a Jesús? Jesús, si seguimos la secuencia del Evangelio, 2 días antes de eso, claro, 2 días antes de eso había estado en lo que se conoce como la cena de la purificación del templo, en la que Jesús estuvo, pues se lió allí a palos con los mercaderes y con los de puestos de venta, claro, allí tremendo. Estuvo predicando en el templo. No olvidemos, según los Evangelios, una semana antes hizo la entrada gloriosa a Jerusalén, que te decía. ¿Es que acaso no lo conocían? ¿Es que acaso hacía falta que lo identificase? Y eso es lo que ha llevado también a que se especule mucho. Por ejemplo, y a mí me parece lo más razonable, realmente no hacía falta identificar a Jesús, lo que hacía falta es identificar dónde estaba Jesús. Y fíjate, ahí es donde entra el porqué del Monte de los Olivos y del huerto de Getsemaní. Estábamos en la Pascua judía y resulta que en ese momento Jerusalén, cuando se celebra la Pascua, venían judíos de todos sitios a celebrar la Pascua, pero Jerusalén es una ciudad muy pequeña, era y sigue siendo una ciudad muy pequeña. La mayoría de judíos se acampaban en los alrededores y uno de los lugares preferidos era el Monte de los Olivos y el huerto de Getsemaní. Es decir, Jesús estaba acampado allí. Pero claro, tenían que saber exactamente, el Monte de los Olivos es enorme, tenían que identificar dónde estaba, así que posiblemente ese es el motivo de la religión. Ha debido ser apasionante todo ese momento de preparatorio del libro, la documentación, el bichear. Ha tenido que ser para ti a mí es la parte que me gusta, te digo, o sea, está muy guay la parte, ¿no?, en la que ya pasas todo por escrito, pero la parte de la investigación es algo sensacional, sobre todo porque yo muchas veces lo explico así. Existen siempre, yo imagino que todos los escritores que se dedican a estos temas o a cualquier tema de investigación le pasará, ¿no?, lo que yo llamo los momentos eureka. Esos momentos en los que después de consultar una fuente encuentras de pronto algo que dices, esta es la clave, ¿no? Y son esos momentos que muchas veces lo paga la familia, porque son esos días que a lo mejor ya son las 10 de la noche y ya va diciendo, venga, ya lo voy a dejar, me voy a ir con la familia. Pero pasa algo. Pero encuentras algo así y ya todo se rompe. Y no se crea a partir, con el libro que dedicaste a Jesús, el de María Magdalena, ahora con el de Judas Iscariote, ¿no se crea un lazo afectivo con el personaje? Claro, totalmente. Totalmente. ¿Tú tienes ahora una visión diferente de estos personajes bíblicos? Sí. Yo te podría decir incluso que yo, como no creyente, me he acabado reconciliando. Por eso te lo pregunto especialmente. Claro, me he acabado reconciliando con todos estos personajes y sobre todo me he acabado reconciliando con Jesús. O sea, yo sigo sin creer en él como un personaje sobrenatural, pero que sí creo una cosa, y además, fíjate, aquí es donde debo lanzar una crítica que yo creo que es coherente a todo lo que es la cristiandad en general, porque la cristiandad gira en torno a la idea de la muerte de Jesús como un acto redentor, ¿no? Es decir, Jesús murió para quitar el pecado del mundo. Y curiosamente se ha olvidado el aspecto ético del mensaje de Jesús,
que a mí me parece importantísimo. O sea, es decir, no solamente lo ama al prójimo a ti mismo, que ya es importante, eso no deja de ser algo parecido al imperativo categórico que luego planteó Kant 17 siglos después. Es decir, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Correcto. Pero es que también dijo Jesús, después de proclamar eso, que además él dijo que los mandamientos se reducían a ese nuevo mandamiento suyo: ama a tus enemigos. Claro, si uno mira, mira hacia atrás en la historia, si hubiésemos hecho caso a eso, la historia hubiese sido muy distinta. Pon una mejilla cuando te golpeen en claro, una de ellas, ¿no? todo eso. El mensaje ético de Jesús, curiosamente, es algo que se ha olvidado muchas veces, ¿no? Y que cuando uno ve evidentemente hay muchos cristianos que se lo llevan a cabo, ¿no? Pero otros muchos que son cristianos, sin embargo, no le dan importancia a eso, que a mí me parece sensacional, ¿no? Es cierto. Y luego, claro, estos personajes, María Magdalena, por ejemplo, un personaje fascinante, y Judas también. Y creo que son personajes que, además, está claro que de algún modo tuvieron que ser más importantes de lo que aparece en los evangelios, pero fueron ninguneados y recortados. Pues por eso nos pasa a nosotros, que nos están recortando cuando dicen que ya es la hora. Estaríamos hablando, es que es apasionante el tema, y a mí me encanta, y sobre todo me encanta que vengas tú a contarlo y que hayas escrito esto en libro. De momento ya tenéis tarea, si sois creyentes, que os acerquéis estos días de Cuaresma, estos días de Semana Santa, a la figura de Judas Iscariote, y intentéis comprender el qué hizo y por qué lo hizo. Y si no sois creyentes, también os acerquéis a él como ha hecho Óscar. Lo mismo, después de la lectura del libro tenéis otra visión de este personaje. Judas el Iscariote tras el beso del traidor, desde ya está en las plataformas y en las librerías. Se presenta oficialmente el día 25. El día 25, sí. Bueno, pues haceros con un ejemplar, que es lo que voy a hacer yo rápidamente. Óscar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Me encanta hablar contigo, tío. Pues nada, volveremos. Te lo digo en serio. Buen fin de semana. Igualmente. Nos marchamos, volveremos el lunes. Que seáis buenos, felices y os cuidéis mucho. Hasta el lunes. Adiós.